Regla de signos de Descartes. El número de raíces reales positivas de un polinomio f de x es igual al número de cambios de signo de término a término de f de x. Para encontrar el número de raíces negativas se le cambia el signo a los términos con exponente impar y se vuelve a contar los cambios de signo. Lo vamos a ver aquí demostrado con un ejemplo. Tenemos el polinomio f de x es igual a x al cuadrado menos x más 12. Primero vamos a identificar qué signo tiene cada término. X al cuadrado tiene signo positivo, x tiene negativo y 12 tiene positivo. Entonces ahora vamos a contar los cambios de signo. X al cuadrado a x a la 1 cambia una vez y después cambia otra vez de negativo a positivo. Tenemos dos cambios de signo, por lo tanto, dos raíces positivas. Ahora lo vamos a ver para encontrar las raíces negativas. Tenemos que, otra vez, f de x es igual a x al cuadrado menos x más 12. Ahora vamos a identificar qué términos tienen de exponente un número impar. El único término que tenemos acá sería x, porque tiene x a la 1. Entonces vamos a cambiarle el signo a x y lo volvemos a escribir. F de x es igual a x al cuadrado más x más 12. Como podemos ver acá, todos tienen signos positivos. Entonces no hay ningún cambio de signo, no hay raíces negativas. Vamos a verlo con otro ejemplo. Tenemos que f de x es igual a x al cubo menos x al cuadrado más x menos 6. Vamos a contar los cambios de signo. Ay, perdón, era más 6. Entonces ahora vamos a identificar qué signo tiene cada término. Tenemos que x al cubo es positivo, lo de x al cuadrado es negativo, luego tenemos x positivo y tenemos 6 positivo. Entonces vamos a contar los cambios de signo. De positivo a negativo cambia una vez, luego otra vez cambia de negativo a positivo y después se queda igual. Solo tenemos dos cambios de signo, por lo tanto, dos raíces positivas. Y ahora vamos a contar sus raíces negativas. F de x es igual a x al cubo menos x al cuadrado más x más 6. Entonces, como les había dicho antes, lo que tenemos que hacer acá es identificar qué términos tienen exponentes impares. Tenemos x al cubo y tenemos x. A estos términos somos que al volverlos a escribir les vamos a cambiar el signo. Entonces tenemos x al cubo negativo menos x al cuadrado menos x más 6. Vamos a identificar cuáles son sus signos. Tenemos que x al cubo es negativo, x al cuadrado es negativo, x es negativo y 6 es positivo. Aquí a simple vista podemos ver que solo cambia una vez de signo, de negativo a positivo, y tenemos una raíz negativa. Raíces o ceros de una función. Si p partido q es un cero racional de la función polinomial con coeficientes numéricos reales, f de x es igual a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más, y así se va sucesivamente hasta que se termina la función. Entonces p es un factor del término constante a sub 0 y q es un factor del término principal a sub n. El conjunto de todos los ceros generados de la aplicación de este teorema se conoce como el conjunto de posibles ceros racionales de f de x. Aquí lo vamos a ver con una demostración en el siguiente ejemplo. Tenemos la función f de x es igual a 2x al cubo
menos 3x al cuadrado menos 8x más 3. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agarrar la constante, que es 3, y nuestro coeficiente principal, que sería 2. Vamos a dividir la constante dividido el coeficiente principal, que nos quedaría 3 partido 2. Luego de que tenemos nuestra división, vamos a buscar todos los factores o divisores del numerador y luego del denominador. Entonces todos los factores de 3 sería 1,3 y todos los factores de 2 serían 1 y 2. Como podemos recordar de nuestra definición, un cero racional se da de P partido Q. Entonces ahora vamos a generar todos los números racionales. ¿Qué empezaríamos? Empezaríamos con dividir. Primero 1 dividido 1 sería 1. 1 dividido 2 sería 1 medio. 3 dividido 1 sería 3 y 3 dividido 2 sería 3 medios. Todos estos números se consideran positivos y negativos. Bueno, entonces a nuestro conjunto resultante de números racionales se les conoce como el conjunto de posibles ceros racionales de la función f de x. Entonces, si utilizamos la división sintética para identificar cuáles de estos son ceros de la función f de x. Muy bien, división sintética. Tenemos lo que es un polinomio dividido esto. Bien, primero observamos que el polinomio esté ordenado y con sus grados. Ese polinomio es ordenado y completo. Entonces, hacemos lo siguiente. Miramos que la x esté despejada y miramos el menos 2. Como tenemos menos 2, va a pasar a más 2. Igual, si estuviera más 2, pasaría a menos 2. En pocas palabras, pasa con su conjugado. Miramos ahora aquí. Miramos el grado más alto, que es x elevado al cuadrado. Tenemos el número 4. Después del cuadrado sigue el término 1. Tenemos más 3. Después de x elevado a 1 sigue el término independiente, que tenemos 1 más 1. Bajamos el primer término, que es 4. Ahora, multiplicamos 2 por 4, que me da 8. Hacemos lo que nos dice la segunda. Los signos, 3 más 8 me da 11 positivo. Volvemos a hacer lo mismo. 2 por 11. 2 por 11 me da 22 positivo. Y volvemos a sumar. 22 más 1 me da 23. Ya tenemos resuelta nuestra división. Esto va a ser nuestro residuo y esto nuestro coeficiente. Ahora, ¿cómo lo vamos a ordenar? Ponemos con el primer número, 4. Si empezó con x al cuadrado, disminuimos 1 y va a ser 4x a la 1, o lo omitimos. Más 11, que es nuestro término independiente, y nuestro residuo, que es 23. Muy bien, siguiente ejemplo. Volvemos a nuestro polinomio. Miramos que está ordenado, pero no está completo. Tenemos la x despejada y el menos 1. Muy bien. Recordamos, si está menos 1 va a pasar a positivo. Está negativo, pasa a positivo. Si estuviera positivo, pasa a negativo. Muy bien. Miramos el grado con el exponente mayor, que es 4. Y el número es 3. Después del 4 seguiría al cubo. Como no lo tenemos, vamos a respetar su espacio. Lo podemos identificar con un 0 o dejar simplemente su espacio. Después del cubo sigue al cuadrado. Y tenemos más 3. Después del cuadrado sería el término x elevado a la 1. Como tampoco lo tenemos, vamos a respetar su espacio, ponerlo un 0. Después de x a la 1 sigue nuestro término independiente. Y como término independiente tenemos menos 1. Muy bien, repetimos lo de la vez pasada. Bajamos nuestro primer término, que es 3, y multiplicamos. 1 por 3, 3, 3 más 0, 3. Volvemos a repetir lo mismo. 1 por 3, 3, y 3 más 3 me da 6. Volvemos a hacer lo mismo. 1 por 6,
6, 6 más 0, 6, y volvemos a hacer lo mismo. 1 por 6 me da 6, y menos 1 por más 6 me da más 5. Muy bien, esto va a ser nuestro residuo, y este es nuestro coeficiente. Empezamos con el primer término, que es 3. Empezamos con x elevado a la 4 potencia. Si es a la 4, disminuimos 1. Sería al cubo. El siguiente disminuiría 1 y sería 3x al cuadrado. El otro sería más 6x más 6, que sería nuestro término independiente. Esto sería nuestro coeficiente. Y nuestro residuo sería 5. Muy bien, función polinomial. Primero tenemos que entender cuál es el concepto de una función polinomial. Tenemos la siguiente clave. Polinomio de grado n. Para empezar, un polinomio de grado n. Para llegar a ser polinomio de grado n, que está aquí, empezamos desde acá, el término independiente. Vamos sumando 1 y sumando 1 consecutivamente hasta llegar al grado n que deseamos. ¿Eso qué quiere decir? Con todos, desde A0 hasta A1, A2, hasta llegar al término AN, todos deben ser reales. Y AN no puede pertenecer a 0. ¿Por qué? Por el simple hecho de que AN cambia a 0, esto ya no cumplirá la función de ser un polinomio de grado n, ya que se eliminará completamente, porque todo el número elevado a 0 sabemos que es 0. Muy bien, en la siguiente parte encuentra el grado de los siguientes polinomios. Muy bien, tenemos x cuadrado más 2x más 1. Muy bien, ya sabemos cuál es el grado. Empezamos a ver que es 2. En el siguiente, aunque no esté completo, tenemos que el grado mayor es 4. En el siguiente ejemplo, miramos que no hay ningún grado, por lo tanto, esa sería una constante. Bien, después de haber encontrado el grado, tenemos el grado f es igual a 0. Eso significa que f de x es igual a es igual a 0. Bien, ¿cómo vamos a graficar esto? Bien, primero graficamos. Este será nuestro eje x y este será nuestro eje y. Muy bien. A la hora de que a sea igual a 0, significa que no va a tocar en ningún momento a x. Por lo tanto, nuestra recta será en el eje y. Muy bien. Continuemos. Grado f1. Grado f es igual a 1. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que f de x será igual a A1 más A0. Bien, esto va a ser una recta. ¿Por qué? F de x es igual a y es igual a m por x más b. ¿Eso qué significa? Que a la hora de trazar eso nos quedará igual una recta con nuestro eje y nuestro eje x, atravesando el eje x y el eje y, pero solo una vez, como lo vemos aquí. Como último ejemplo, tenemos grado de f es igual a 2. Por lo tanto, f de x será igual a 2 por x2 más a1, x a la 1, más a0, que es nuestro término independiente, como ya sabemos. ¿Eso qué significa? Que nuestra gráfica será una parábola. ¿Cómo quedaría nuestra gráfica? Tenemos que ese es nuestro eje x y este es nuestro eje y. Muy bien. Graficaremos de la siguiente forma. Será una parábola así, nuestro punto acá, o será de la siguiente manera.